era tan distinto a las rutas del norte. Me preguntaba cómo podían sonreír con esa calma, con esa sobriedad tan particular. Esa duda se anidó en mi alma cuando apenas tenía 10 años. En ese entonces, para mí, viajar era algo que solo existía en la pantalla del televisor. Las salidas familiares, a lo más, eran un paseo a la playa en el litoral central o un viaje en tren a la casa de mi abuela en el campo. Pero el día que pisé por primera vez el vestíbulo del aeropuerto, sentí que había entrado en otro mundo. Tuve la certeza inmediata de que había cruzado un portal a un universo paralelo. Los aviones gigantes al otro lado de los ventanales inmensos, el eco de los anuncios en un inglés que sonaba a película, la gente vestida con uniformes de colores vivos y cortes impecables, todo era tan deslumbrantemente brillante, tan bacán, que me dejó sin aliento. Ese día era especial para mí, una jornada única en la que acompañábamos a mi papá en uno de sus viajes de trabajo. Él era ingeniero en una empresa minera multinacional, un hombre cuyo trabajo lo llevaba constantemente a recorrer el mundo. Yo lo veía siempre ocupado, con su maletín de cuero y sus planos bajo el brazo, pero sentía un profundo orgullo por él. Porque cada vez que volvía a casa, traía consigo historias de todos los rincones del planeta. El metro de Londres es una locura, Sophie, un laberinto subterráneo, me contaba. Los taxis en el Cairo son una aventura, hay que tener nervios de acero. En un hotel de Nueva York, las cortinas se abrían solas con un botón. Cada relato era para mí un cuento de un mundo desconocido, como si escuchara las crónicas de un explorador moderno. Sin embargo, de todas sus historias, había una que siempre capturaba mi corazón de una manera especial, sus anécdotas a bordo del avión. Las auxiliares de vuelo de esa aerolínea, hija, empezaba, con una chispa en los ojos, eran de una amabilidad increíble, y sus uniformes eran de una elegancia preciosos. Había también tripulantes hombres, muy serios y profesionales, pero con un trato suave, muy respetuoso. Mi papá, al contar esto, siempre sonreía de una forma particular, como si recordara una sensación de profundo bienestar. Yo escuchaba esa historia una y otra vez, y en mi mente dibujaba las siluetas de esas personas, moviéndose con una gracia casi coreografiada por los pasillos de la cabina. Por eso, la emoción que sentí el momento en que yo misma pisé ese escenario en el cielo fue algo que las palabras apenas pueden describir. Al subir por la escalerilla y entrar al avión, un mundo de ensueño se abrió ante mis ojos. Era un camino que conectaba el bullicio del aeropuerto con un teatro silencioso suspendido sobre las nubes. Los tripulantes de cabina se movían sin un solo gesto superfluo, cada movimiento era preciso, elegante, casi musical. Ni un solo cabello fuera de su lugar. Una sonrisa constante y serena en sus labios. La espalda erguida al caminar. Cualquier instante, congelado en una fotografía, habría sido la imagen de la perfección. Buenos días, bienvenida. Por favor, tome asiento. Su voz, al decirme eso, fue como si una suave melodía descendiera flotando, tan amable y cálida. Yo, una niña tímida, apenas pude asentir con la cabeza, pero mi papá fue diferente. Él miró al auxiliar de vuelo directamente a los ojos, asintió con una profunda seriedad y le dedicó una sonrisa genuina. Muchas gracias. Se pasó usted. La expresión en el rostro de ella en ese momento quedó grabada a fuego en mi memoria. Por un instante, abrió los ojos con una leve sorpresa, y luego, su sonrisa se hizo más profunda, más sincera. Estoy segura de que se sintió genuinamente apreciada. Hasta ese día, yo pensaba que el servicio era algo que una parte entregaba y la otra recibía, de forma unilateral. Pero en ese preciso instante, al ver a mi padre, comprendí algo fundamental: la actitud de quien recibe es también un elemento crucial que da forma al ambiente, al espacio compartido. Durante el vuelo, mi papá estaba siempre atento a los demás. Si un pasajero mayor no alcanzaba el compartimento superior para guardar su equipaje, él se acercaba de inmediato a ayudar. Si un niño pequeño derramaba su jugo, él ofrecía una servilleta a los padres nerviosos antes de que nadie más pudiera reaccionar. Disculpe la molestia, muchas gracias, no, por favor, no se preocupe. Cada uno de esos pequeños intercambios se grabó en mi pecho como una demostración de lo que significaba ser un caballero, de lo que significaba ser mi papá. Yo no solo estaba disfrutando del viaje,
estaba absorbiendo cada detalle de la cabina con una curiosidad insaciable. El color del uniforme, el tono de voz, el orden en que servían la comida, la forma en que sonreían, todo se convertía en apuntes en mi cuaderno mental. Al bajar del avión, esa misma auxiliar de vuelo me dedicó otra sonrisa cálida. Esperamos verla pronto de nuevo. Yo, aunque nerviosa, logré susurrar un «muchas gracias». En ese momento, ella se inclinó ligeramente, solo un poco, para quedar a la altura de mis ojos. Ese simple gesto hizo que mi corazón se llenara por completo. A partir de ese día, mi admiración se convirtió en un objetivo, en una meta clara. Al volver a casa, me dediqué a buscar con fervor folletos de aerolíneas. El diseño de los uniformes, el color de los logos, las estrictas reglas sobre el peinado, todo me parecía mágico, como los secretos de un gremio antiguo. Incluso llegué a escribir en un cuaderno las condiciones para ser la auxiliar de vuelo ideal. Años más tarde, ya en la enseñanza media, cuando en la clase de orientación vocacional nos pidieron escribir nuestra profesión soñada, no dudé ni un segundo, tripulante de cabina. La profesora me miró con extrañeza. «Qué poco común, Sofía», me dijo. Pero yo, con un orgullo que me inflaba el pecho, respondí: «Creo que es un trabajo increíble, poder hacer sonreír a la gente mientras recorres el mundo entero». Ese sentimiento, esa convicción, sigue intacta en mí hasta el día de hoy. En el liceo me enfoqué en los idiomas. Aprendí inglés, por supuesto, pero también me esforcé con el francés y hasta un poco de portugués. Para ganar experiencia, trabajé como recepcionista en un hotel, donde conocí de primera mano la dureza y las exigencias del trato con el público. Y finalmente, después de varios años y muchas entrevistas fallidas, obtuve la calificación para vestir el anhelado uniforme azul. El día que llegó la carta de aceptación, la abrí en mi habitación y lloré en silencio. Un rato después, cuando mi papá llegó del trabajo, vio mis lágrimas y lo comprendió todo al instante. Sin decir una palabra, me abrazó con fuerza. «Felicitaciones, mi niña», me susurró. «Mira hasta dónde llegaste». Aquel uniforme que yo había admirado desde abajo, por primera vez en el cielo, ahora me tocaba a mí vestirlo. Y en ese momento, en silencio, hice otra promesa en mi corazón: algún día, quería volar en una de esas rutas nacionales tranquilas, las del sur, para confirmar si ese recuerdo de mi niñez era tan real como lo sentía. Pero en ese entonces, yo todavía no sabía el tremendo desafío que ese deseo representaba. El trabajo en el cielo era un sueño, sí, pero también era una realidad cruda y agotadora. Lo que me esperaba no era solo la dulzura de volar, sino una historia de pruebas, de crecimiento y de mucho, mucho cansancio. Cumplir un sueño, quizás, es siempre el ejercicio de superponer la realidad sobre el ideal. Finalmente, me puse el uniforme que tanto había anhelado. Durante un largo rato, no pude apartar la vista de mi propio reflejo en el espejo. Sentía orgullo, pero también un miedo profundo. «Ahora empieza lo de verdad, Sofía». Las palabras de una supervisora resonaron en mi pecho con una calma extraña. Vestir el uniforme y poner un pie en la cabina era como participar en un ritual sagrado. Los asientos alineados en un orden marcial, el aire tenso y cargado de expectación, mis colegas más experimentadas moviéndose con una eficiencia asombrosa, todo me parecía deslumbrante y, a la vez, un poco intimidante. En mi primer vuelo internacional, rodeada de una tripulación de todas partes del mundo, me sentí dolorosamente consciente de lo pequeña que era mi existencia. Estaba Elisa, de Alemania, Nadia, con sus raíces en Kenia, la alegre Carolina de Brasil, y de Epa, de la India. Ellas ya tenían innumerables vuelos en su haber y se movían con la sincronía de un equipo perfectamente ensamblado. «Qué lindo tu inglés, Sofía», me decían. «Tu sonrisa es muy natural, qué bien». Por más que me elogiaran, mi corazón se sentía encogido en alguna parte. Porque en cada una de sus palabras había una soltura, una confianza que yo no poseía. Yo, en cambio, estaba desesperada por no equivocarme. No cometer errores, no retrasar al equipo, no fallar. El briefing previo al vuelo era una avalancha de información crítica que se entregaba a toda velocidad. El número de pasajeros de hoy, la lista de alérgicos, la cantidad de comidas especiales solicitadas,
la puerta de llegada en el destino, las asignaciones de cada tripulante, la rotación de los descansos, los protocolos de emergencia, la cantidad de datos que debía memorizar era abrumadora. Y encima de todo eso, venía la inspección de presentación personal. El moño un poco más apretado, Sofía. Los aros, más discretos. Ese labial no es del color reglamentario, ¿o sí? Con cada una de estas pequeñas correcciones, me fui haciendo consciente de que yo era el rostro de la aerolínea en el cielo. El uniforme no era solo ropa. Era una marca construida sobre décadas de historia y confianza, era orgullo, pero sobre todo, era una enorme responsabilidad. Al principio, me tomaba una eternidad arreglarme el pelo. ¿Se sale algún pinche? ¿Está el cuello de la blusa perfectamente alineado? Cada mañana me miraba fijamente en el espejo, como si estuviera retándome a mí misma a alcanzar la perfección. Pero con el tiempo, la preparación se convirtió en algo instintivo, un ritual que podía completar en pocos minutos. Sin embargo, eso no significaba que el trabajo se volviera más fácil. La realidad del vuelo era, más que nada, una prueba de resistencia física. Abrir y cerrar los pesados cajones del galey una y otra vez, empujar los carros por pasillos estrechos mientras esquivabas a pasajeros y colegas, empezar con el servicio de bebidas, luego la comida, las solicitudes adicionales, la recogida de basura. Y lidiar con malestares inesperados. A veces pasaba más de 6 horas de pie, y no eran pocos los días en que llegaba al hotel arrastrando los pies, con un dolor punzante en la espalda. Además, las peticiones de los pasajeros no siempre eran sencillas. Señorita, este asiento está muy helado, me trae otra frazada. Mi hijo no puede dormir, puede pedirles a los de atrás que hagan silencio. Soy alérgico a todo, necesito que me detalle cada ingrediente de la comida. Todas eran demandas legítimas, por supuesto, pero se esperaba que las atendiéramos todas con una sonrisa inalterable. A veces, en medio del servicio, me gritaban con un tono agresivo. Oye, llevo media hora esperando, en la otra aerolínea son mucho más rápidos. Sentía que era injusto, era fome, pero aún así, nuestra respuesta siempre era, disculpe usted, enseguida le atiendo. La razón era una sola, en el cielo, la seguridad y la tranquilidad del pasajero son la prioridad absoluta. Pero en medio de esa rutina agotadora, había momentos que te rescataban el alma. Un día, mientras empujaba el carro, sintiendo el peso del cansancio en cada músculo, un señor mayor, chileno, me dijo en voz baja, ustedes hacen un trabajo increíble, señorita. Muchas gracias. Con esa sola frase, casi me detuve en seco. Ah, hay gente que si se da cuenta, pensé. Y en ese instante, fue como si todo el peso de mi cuerpo se desvaneciera por un segundo. En otro vuelo, un bebé en brazos de su madre se quedó mirando mi piocha con mi nombre y sonrió. Mira, ella es muy amable, le dijo la mamá a su hijo. Esos momentos triviales eran los que me daban la fuerza para dar un paso más. Sin embargo, a medida que acumulaba vuelos, empecé a notar algo con creciente claridad, no todos los pasajeros son iguales. Dependiendo del país y la cultura, las expectativas de servicio, y sobre todo el comportamiento, eran radicalmente diferentes. La misma palabra podía tener significados y recibirse de maneras opuestas. La cortesía, las exigencias, la actitud, la capacidad de cooperar, todo se manifestaba como un rasgo nacional. Y entre los tripulantes, había un tema recurrente, casi una leyenda urbana, las rutas del norte, especialmente en verano. ¿La razón? Muy simple. La energía y el comportamiento de algunos pasajeros a menudo superaban con creces los límites de nuestra paciencia y sentido común. Conversaciones a gritos que bloqueaban el pasillo. Gente que se levantaba antes del despegue. Niños que usaban el baño sin supervisión y lo dejaban inutilizable, y la respuesta de los padres era siempre la misma, es que es niño, ¿qué querís que haga? Además, era común encontrar los bolsillos de los asientos delanteros repletos de envoltorios de papas fritas, latas de bebida a medio tomar y pañuelos usados, todo embutido sin el menor cuidado. Y a veces, incluso había pasajeros que te tironeaban la falda del uniforme para hacer una petición. Tráeme la comida ahora. ¿Y el trago? ¿Cuándo? Cámbiame este asiento.
cuando se juntaban demasiados pasajeros con esa autoafirmación tan agresiva y esa falta de control emocional, nos sentíamos como la tripulación de un barco navegando en medio de una tormenta. Pero en algún lugar de mi mente, yo pensaba, es en estos momentos cuando más echo de menos ese vuelo tranquilo de mi infancia. El vuelo al sur. Aún era solo un sueño, pero sin duda, en mi interior, comenzaba a tomar la forma de un cielo ideal. Un cielo donde el respeto no era una excepción, sino la norma. Lo que voy a contar no es una exageración ni una metáfora. Ese día, de verdad sentí que había un campo de batalla en el cielo. El destino era una ciudad del norte de Chile, en pleno verano. Para mí, era ya uno de tantos vuelos en esa ruta, pero esta vez, el ambiente se sentía diferente desde el principio. En el briefing previo al despegue, las palabras de mis colegas estaban cargadas de tensión. Otra vez esta ruta. Hoy tenemos un grupo de más de 100 personas de un viaje de egresados. Más vale que preparemos el doble de comida, porque van a pedir todo al mismo tiempo. Había un tono de broma en sus voces, pero en los ojos de nadie había una pizca de humor. Que la ruta del norte era dura era un conocimiento tácito y compartido entre toda la tripulación. En cuanto comenzó el embarque, esa tensión se convirtió en una realidad tangible. Un hombre se puso a hablar por teléfono a gritos en medio del pasillo, bloqueando el paso, antes de siquiera encontrar su asiento. Un pasajero dejó su equipaje en el asiento y desapareció, sin volver. Niños corrían por el pasillo sin que sus padres les dijeran una sola palabra. Por toda la cabina, las luces del botón de llamado a la tripulación comenzaron a parpadear como un árbol de Pascua. Quiero agua caliente. No tienen frazadas. Oiga, este control remoto está malo. Aún no habíamos empezado ni a preparar el servicio de bebidas y ya era como si una horda de clientes desesperados hubiera invadido un restaurante antes de que abriera. Por más que explicábamos con paciencia que la comida aún no estaba lista, la mayoría de los pasajeros no escuchaba. Incluso hubo uno que me tironeó del borde del uniforme para detenerme. Claramente no era un llamado, no era una petición. Se sentía como un acto de dominio. Una madre se plantó frente a mí, desafiante. Mi hijo está llorando de hambre. Tráele la comida a él primero. Disculpe, señora, pero todavía no está caliente, necesitamos un poco más de tiempo. Antes de que pudiera terminar la frase, su respuesta fue un grito. ¿Y qué me importa? Tú eres la tripulante, ¿o no escuchas que está llorando? Inmediatamente después, esa misma mujer se fue hasta el galey, se asomó a la cocina y gritó, ¿qué fome esto? ¿Piensan darle esta porquería a mi hijo? Tráiganme otro menú. Con el sudor frío corriéndome por la espalda, intenté manejar la situación como pude. Pero en medio de ese caos, desde la parte trasera del avión, se escuchó otro grito. La bandeja, cuando la van a retirar, así no se puede dormir, pues. El hombre, en un acto que me pareció increíble, arrojó su propia bandeja usada al suelo del galey. Corrí a recogerla, pero la bandeja se deslizó a un lugar donde mis manos no llegaban. Me agaché y le dije con la voz más calmada que pude, disculpe, señor, desde aquí me cuesta un poco alcanzarla. La respuesta que recibí fue de una frialdad que parecía no considerar a la otra persona como un ser humano. Arréglatelas tú, para eso te pagan. En ese instante, la delgada capa de mi paciencia profesional estuvo a punto de romperse. ¿Esto es realmente el cielo?, me pregunté. Si miraba por la ventana, la luz del sol iluminaba las alas y el avión volaba serenamente hacia su destino. Pero el aire dentro de la cabina era denso, irrespirable. No era la presión de los 10.000 metros de altitud, era el peso de las acciones humanas. Por supuesto, no todos los pasajeros eran así. Incluso tenía colegas de esa misma región que se reían con amargura y decían, no todos somos así, te lo juro. Yo sabía que ellos mismos sufrían con los problemas de modales de su propia gente. Pero aún así, pasar todo el vuelo con una parte de tu mente en alerta constante, esperando qué sería lo próximo que ocurriría, era mentalmente agotador. Fue especialmente impactante cuando, con la señal de abrocharse los cinturones encendida para el aterrizaje, varios pasajeros comenzaron a levantarse para ir al baño, uno tras otro. Repetimos el anuncio 3 veces. Nadie volvió a su asiento.
Una colega intentó detener a un hombre y él casi la empujó, diciendo, «Es que no me aguanto». El rostro de mi compañera en ese momento, su mirada baja, apretando los dientes para no responder, es una imagen que no puedo olvidar. Al desembarcar, decíamos, «Muchas gracias, que tenga un buen día», pero la respuesta no era una sonrisa. Eran miradas desafiantes, un paso silencioso. Ni gracias, ni chao. Esa era la realidad de ese vuelo. Y yo pensé, esto no puede convertirse en la norma. Si acepto este tipo de vuelo como algo normal, sentí que mi espíritu se rompería en algún momento. Por eso, en ese instante, deseé con todas mis fuerzas, algún día quiero volar a la Ruta del Sur. No era simple curiosidad. Era un anhelo mucho más profundo, un grito desesperado por recuperar una sensación de humanidad, de respeto mutuo. Nosotros, los tripulantes, volamos todos los días. Pero ese cielo transporta mundos completamente diferentes dependiendo del país, de la cultura. Yo creía que en alguna parte existía un cielo donde el alma podía realmente descansar. Y el nombre de ese cielo ya estaba decidido en mi corazón, el sur de Chile. De verdad, la ruta a Concepción. Era como un sueño. Mientras me arreglaba el cuello del uniforme, de camino a la sala de tripulantes, escuché mi nombre a mis espaldas. Sophie, ¿supiste? Te pusieron en la lista para el vuelo a Conce. En ese instante, fue como si el tiempo se detuviera. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé sin aire, no podía hablar. El vuelo al sur. Esas palabras resonaron en mi cabeza una y otra vez. No era un vuelo cualquiera. Entre los tripulantes, se le conocía como el vuelo de premio. La razón era una sola, el comportamiento de los pasajeros era de otro nivel. Eran serenos, silenciosos, cooperadores y extremadamente educados. La limpieza es increíblemente fácil, casi no hay problemas, hasta el aire se siente más limpio en la cabina de esos vuelos. Había escuchado estas historias, casi leyendas, de boca de mis colegas más experimentados en innumerables ocasiones. Pero al mismo tiempo, siempre me decían, es difícil que te pongan en esa ruta, Sophie. Se necesita una tripulación con mucha experiencia, porque los pasajeros son muy exigentes con la calidad del servicio, no con tonteras. No es solo el idioma, se requiere una comprensión cultural muy profunda. Por eso, nunca imaginé que llegaría el día en que yo estaría en esa lista. Era un milagro que había llegado de la nada. Varios de mis compañeros se me acercaron. ¡Qué suerte, Sophie! Disfruta de ese ambiente único. Observa todo con atención. Te aseguro que aprenderás algo importante. Será un vuelo que no olvidarás. Con una mezcla de expectación y nerviosismo, el día del vuelo, arrastré mi maleta hacia la puerta de embarque. Me ajusté el uniforme con más cuidado que nunca, me hice el moño con una precisión casi matemática. En el momento en que pisé la cabina del avión con destino a Concepción, sentí en la piel que el aire era diferente. No había silencio por ausencia de ruido, sino una serenidad palpable. Los pasajeros embarcaban haciendo una leve inclinación de cabeza. Si nuestras miradas se cruzaban, sonreían y bajaban la vista, diciendo en voz baja, «Buenos días», o «Permiso, gracias». Cada una de esas palabras hacía que mi espalda se enderezara de forma natural. Sentía que no solo me estaban aceptando, sino que me estaban reconociendo como una profesional. Era una sensación que no había experimentado en ninguna otra ruta. Tras el despegue, comencé a avanzar por el pasillo empujando el carro de bebidas. Y entonces, presencié algo increíble. Los pasajeros, por iniciativa propia, se movían ligeramente en sus asientos para dejar más espacio, para que el carro pasara con facilidad. Se anticipaban a nuestros movimientos por pura consideración. Solo con eso, sentí como si una brisa cálida soplara dentro de mi corazón. «¿Café o té, señor?» «Un té, por favor». «Ah, pero no se preocupe, atienda a los demás primero, yo puedo esperar». Con esa frase, sentí un nudo en la garganta. No exigir su pedido de inmediato, sino elegir ceder su turno por amabilidad. ¿Cuántos corazones de tripulantes habrá salvado esa simple gentileza a lo largo de los años? Durante todo el servicio, no choqué con nadie en el pasillo ni una sola vez.
La música en los audífonos, las risas, todo era discreto. En cada momento flotaba una dignidad silenciosa. Lo que más me impresionó fue lo increíblemente silenciosa que era la cabina. No solo en la clase ejecutiva, sino también en económica, incluso los pasajeros que viajaban en grupo mantenían una calma tal que parecía que hasta su respiración estaba sincronizada. Las conversaciones con el compañero de asiento eran susurros, las bandejas después de comer estaban ordenadas impecablemente, y la basura estaba cuidadosamente guardada en las bolsas de mareo. Nadie, ni una sola persona, había embutido papeles en el bolsillo del asiento. Hubo incluso quienes me entregaron la bolsa de basura antes de que yo dijera, le retiro su basura. No pude evitar pensar, ¿estoy segura de que este avión ya fue usado? Era una broma, claro, pero lo sentí de verdad. El remate final fue el baño. A mitad del vuelo, durante una ronda de supervisión, entré a un baño que acababan de desocupar y me quedé paralizada. El lavamanos estaba seco. Alguien, después de usarlo, se había tomado la molestia de pasar un trozo de papel para que la siguiente persona lo encontrara impecable. No fue una orden de nadie, no era para que alguien lo viera. Era simplemente la consideración de que la siguiente persona tuviera una experiencia agradable. Ese gesto, tan pequeño y anónimo, me conmovió profundamente. La ruta a Concepción era, sin duda, especial. Pero no porque el servicio a bordo fuera diferente, sino porque los propios pasajeros eran especiales. Durante el vuelo, escuché innumerables veces a mis espaldas un «gracias», «se pasó», «qué amable». Eran palabras que no están en ningún manual, palabras que nacen del corazón. En ese ambiente, todos, de forma natural, se volvían más amables. No solo los pasajeros, sino también nosotros, la tripulación. Nuestros corazones se ordenaban. Y yo, como parte de esa cadena de amabilidad, me sentí profundamente orgullosa de estar allí. ¿Por qué nadie entra en pánico? Ese día, en el cielo, fui testigo por primera vez de la fuerza del silencio. Estaba asignada al vuelo a Concepción. La cabina, como esperaba, estaba tan serena como el salón de una casa bien ordenada. No había quejas, no había demandas excesivas. Gente leyendo, gente escuchando música con los ojos cerrados, gente que pedía una bebida con una sonrisa casi tímida. Toda la cabina parecía respirar al unísono, en una calma perfecta. Pero esa quietud se rompió de golpe. Señoras y señores, lamentamos informarles. Acabamos de recibir una notificación desde el aeropuerto de Santiago indicando que podría haber un artefacto explosivo a bordo de esta aeronave. La seguridad es nuestra máxima prioridad. Por lo que este avión realizará un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto La Florida de La Serena. Por favor, mantengan la calma. La tripulación tiene la situación bajo control. En el instante en que terminó el anuncio del capitán, me preparé para lo peor. Gritos, gente corriendo hacia los pasillos, pánico. El caos que habíamos ensayado tantas veces en los simulacros de emergencia. Sin embargo, la realidad fue otra. Nadie gritó. Nadie corrió. Nadie intentó empujar a otro para abrirse paso. Por el contrario, los pasajeros parecieron absorber la noticia en un silencio colectivo, conteniendo la respiración, leyendo el aire de la cabina. Era como si un director invisible estuviera guiando a una orquesta perfectamente afinada. Cuando nosotros, los tripulantes, indicamos que debían prepararse para una evacuación de emergencia, dejando todo el equipaje atrás, vi a un hombre que acarició su maletín con una mirada de resignación y lentamente lo dejó en el suelo. Vi a una mujer que estuvo a punto de tomar su cartera, dudó por un segundo, y luego suspiró y miró al frente. Una pareja de ancianos con la que me crucé en el pasillo asintió levemente y me dijo, no se preocupe, hijita. Seguiremos sus instrucciones. En ese momento, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para contener las lágrimas. Por supuesto que tenían miedo, como no tenerlo. Y aún así, ni una sola persona priorizó sus propias pertenencias o su propio interés. Cuando los toboganes de evacuación estuvieron listos y comenzamos a dirigir a los pasajeros, descendieron con un orden tal que parecía que lo hubieran ensayado. Incluso después de deslizarse y tocar tierra, nadie gritaba. Hasta los niños, aferrados con fuerza a las manos de sus padres, esperaban en silencio.
La evacuación fue un éxito. Los 136 pasajeros y 6 tripulantes, todos a salvo. Y toda la operación se había llevado a cabo en una coordinación silenciosa. Pensándolo después, fue una escena casi milagrosa. Días después, cuando el incidente se comentó en foros de la industria aeronáutica, llegaron mensajes de sorpresa y admiración de tripulantes de todo el mundo. Increíble, ¿cómo es que nadie corrió? En mi país, lo primero que harían sería agarrar sus maletas y abalanzarse sobre la salida. Entonces, la disciplina no se enseña en un simulacro, es cultural. Creo que la conciencia cívica de los chilenos, la acumulación de experiencias en desastres naturales y un profundo valor de no romper la armonía del grupo, la cultura del terremoto, fue lo que cristalizó en ese espacio. Tras la evacuación, esperamos junto a los pasajeros en un sector del aeropuerto. Fue una espera larga. Sentados en el suelo frío, cubiertos con mantas, los pasajeros aceptaron la situación con una paciencia estoica. En un momento, después de repartir las mantas, una señora mayor se me acercó e inclinó la cabeza con sumo respeto. Gracias, niña. Qué difícil para ustedes, tan jóvenes. No se exija demasiado. Con esas palabras, ya no pude mirarla a los ojos. Aparté la vista, no porque estuviera feliz de que me agradecieran, sino porque encontrar a alguien que, en medio del caos, aún tuviera la capacidad de preocuparse por el otro, fue demasiado para mi corazón. En el mundo hay muchísima gente que exige el servicio como un derecho adquirido. Personas que, después de que haces algo por ellas, te dicen, ¿es tu trabajo? No. Pero los pasajeros chilenos de ese día fueron diferentes. Agradecieron lo que se les dio y aceptaron en silencio el hecho de que sus vidas habían sido protegidas. Este incidente me grabó a fuego una verdad: el silencio tiene poder. Hay cosas que se comunican sin necesidad de gritos. Hay una fuerza que permite actuar sin entrar en pánico. Una fuerza que permite tender la mano en lugar de empujar al otro. En ese momento, tuve una certeza. El vuelo a Concepción no era una ruta especial. Era un espacio que enseñaba sobre la dignidad humana. Nosotros, los tripulantes, volamos cada día con gente distinta, en cielos de países diferentes. Pero la experiencia en ese vuelo chileno clavó una estaca silenciosa y firme en el centro de todos mis valores. La quietud de ese día no fue el silencio del miedo. Fue la calma de una profunda determinación, nacida de la confianza en los demás y de una comprensión serena de la situación. Nadie llevó equipaje en la evacuación, puedes creerlo. Unos días después del incidente, una colega que volvía de otra ruta me lo comentó, con los ojos muy abiertos, en un café. La cuchara que sostenía se detuvo en el aire, y el vapor de su café se balanceó suavemente. En mi mente, la escena de ese día volvió con una claridad instantánea. Había sido un vuelo perfecto, en un día de cielo completamente despejado, sin ningún presagio. El avión desde Santiago mantenía su altitud programada y nosotros estábamos inmersos en una rutina tranquila. La atmósfera en la cabina era la de siempre en esa ruta, suave y serena. Fue el anuncio del capitán lo que, de repente, rasgó ese aire. Mi corazón se congeló por un instante. Seguramente todos a bordo dudaron de lo que habían escuchado. Pero lo que ocurrió a continuación superó con creces mi imaginación. La cabina se quedó en un silencio absoluto. No hubo gritos, ni quejas, ni confusión. Ni un solo pasajero se levantó. Se miraban entre sí, como compartiendo un entendimiento tácito, manteniendo un silencio colectivo. En ese momento, tuve la certeza absoluta: esto no es una coincidencia. En este silencio habita una confianza cultivada como cultura. Cuando indicamos que debían dejar su equipaje de mano, todos asintieron en silencio y obedecieron. Vi a gente soltar lentamente las asas de sus bolsos, a otros mirar sus objetos de valor por unos segundos y luego, con resignación, dejarlos a sus pies. No había quejas ni rabia. Solo había la fuerza de la aceptación. Un hombre, mientras dejaba su maletín en un rincón del pasillo, le dijo a una señora mayor que estaba a su lado: «Pase usted primero». Su voz era baja, pero contenía una belleza humana innegable. Más allá, una mujer joven le ofrecía el brazo a una madre que cargaba a un bebé. Nadie armó un escándalo, nadie ignoró las instrucciones.
Todos, simplemente, mantuvieron el orden en silencio, actuando con consideración por los demás. Recordé una frase que una vez escuché: la verdadera naturaleza de una persona se revela en la emergencia. Era exactamente eso. En una situación extrema, los verdaderos valores que anidan en el corazón de las personas salen a la luz. Y aquí, se manifestaron en forma de serenidad. El tobogán de evacuación se desplegó y los pasajeros se deslizaron sin alterar el orden. En otras rutas, no es raro ver escenas de gente abalanzándose hacia la salida, peleando por pasar, con sus maletas a cuestas. Pero en este vuelo, nadie siquiera lo intentó. Nadie gritó, ningún líder dio una orden. Simplemente, todos, de forma natural, eligieron hacer lo correcto. Después, en el aeropuerto, la espera se prolongó durante horas. El cansancio y la ansiedad eran evidentes en los rostros, pero nadie se quejó. Mientras repartía mantas, a cada paso, alguien me decía, gracias, o, se pasaron. Una abuelita me tomó suavemente la mano y me dijo, ustedes también deben haber tenido mucho miedo. Gracias, hijita. No se sobreexijan, ya. Con esas palabras, ya no pude levantar la vista. Algo caliente subió desde el fondo de mi pecho. Esa amabilidad fue un momento en que nosotros, los tripulantes, pasamos de ser los que daban el servicio a ser los que lo recibían. Y ese día, por primera vez, entendí lo conmovedor que podía ser eso. El incidente se convirtió en una gran noticia. Pasajeros de vuelo chileno actúan con calma ejemplar, la disciplina silenciosa que asombró al mundo. Mientras leía los titulares, recordaba cada uno de los rostros que vi ese día. Todos estaban asustados, pero envolvieron ese miedo en una capa de orden, y nadie fue consumido por el pánico. Un colega chileno me lo explicó así: nosotros tenemos un sentido de no romper la armonía, que se nos enseña desde niños, Quédate tranquilo, no molestes, son frases que significan lo mismo que, sé considerado con los demás. La mala educación, entendida no solo como falta de modales, sino como el acto de herir el tiempo y el espacio del otro. Esa cultura, entendí, fue la que dio a luz a ese silencio. Nosotros, los tripulantes extranjeros, a menudo tratamos de resolver las cosas con eficiencia y lógica. Pero los pasajeros chilenos, en esa ruta, siempre parecían pensar primero si estaban incomodando a alguien. Desde la perspectiva de un tripulante, eran los pasajeros ideales. Pero más que eso, observar su comportamiento tenía un efecto ordenador en mi propio espíritu. Tantos días rodeada de palabras rudas y gritos, de exigencias agresivas y despliegues emocionales que me habían dejado agotada. Todo eso era lavado suavemente por esa conducta silenciosa. Era como un pájaro, cansado de volar en medio de la tormenta, que finalmente encuentra una rama tranquila donde posarse. Un alivio profundo. A través de esta experiencia, sentí que por fin veía la verdadera esencia de mi trabajo. No se trata solo de volar. No se trata solo de ofrecer un servicio. Se trata de crear un espacio donde los corazones de las personas puedan conectarse. Ese, y no otro, es el verdadero trabajo de un tripulante de cabina. ¿No te pareció extraño lo increíblemente calmados que son los chilenos en una crisis? Días después, una colega me hizo esa pregunta en la sala de descanso. Me quedé pensando un momento, buscando las palabras, y recordé algo que otro colega chileno me había contado tiempo atrás. Es que nosotros hemos vivido con terremotos, maremotos, aluviones toda la vida. Llevamos la preparación para la emergencia grabada en el cuerpo. Esas palabras habían echado raíces profundas en mí. Estar preparado. No significa solo saber dónde están las salidas de emergencia. Significa cultivar, como algo natural en la vida diaria, una disposición mental para no entrar en pánico ante lo inesperado. He visto innumerables vídeos de cómo los chilenos reaccionan con calma ante terremotos y otros desastres, pero fue al compartir tiempo con ellos cuando realmente comprendí la profundidad de esa cultura. Por ejemplo, si el metro se retrasa, nadie se pone a gritar. Frente a los torniquetes, la gente hace una fila de forma natural, nadie intenta colarse. Al bajar de la micro, se agradece al conductor. Si te topas con alguien, se escucha un suave permiso. En los cafés de Santiago, es normal modular el volumen de la voz.
Lo que todos estos comportamientos tienen en común es una consideración inconsciente por no molestar a los demás. Esa misma sensibilidad estaba viva y presente en la cabina. En el pasillo, al sentir que se acerca el carro, la gente se retira un poco. Después de comer, dejan la bandeja ordenada, con los vasos y tazas dispuestos de forma que no se caigan. Las mantas no quedan hechas un bulto, sino dobladas prolijamente sobre el asiento. El uso del baño es impecable. Cada uno de estos actos contenía un «gracias» implícito, comunicado a través de acciones en lugar de palabras. Los buenos modales no son algo que se cumple por obligación. Son el resultado de un corazón considerado que toma forma de manera natural. Así me di cuenta. Por eso, el comportamiento de los pasajeros chilenos estaba lleno de una gratitud silenciosa. En una ocasión, un señor mayor me pidió con voz suave: «Señorita, ¿me podría traer otro vaso de agua, por favor?» «Por supuesto», respondí con una sonrisa. Él inclinó profundamente la cabeza y dijo: «Muchas gracias. No se apure, tómese su tiempo. Disculpe la molestia». Fueron solo unas pocas palabras, pero la calidez de su consideración resonó en mi pecho más profundamente que cualquier largo discurso de agradecimiento. Añadir un toque de amabilidad al hacer una petición. No se trata de la elección de las palabras, sino de una postura como ser humano. Hasta entonces, yo había dedicado todos mis esfuerzos a ofrecer un buen servicio. Rápido, eficiente, atento, sin errores, para cumplir con las expectativas del pasajero. Pero después de experimentar el vuelo a Concepción, me di cuenta por primera vez: un buen servicio nace, sobre todo, cuando hay buenos clientes. Cuando te tratan con consideración, te vuelves amable de forma natural. Si te tratan con rudeza, tu corazón se llena de espinas y te pones a la defensiva. Pero entre los pasajeros de esa ruta, me sorprendía a mí misma lo serena que me volvía. Mi tono de voz, mis gestos, todo se volvía más cuidadoso, más respetuoso. Era un intercambio de confianza que iba más allá del servicio. Y de repente, me di cuenta de que esta sensación no se limitaba a la cabina del avión. A partir de ese día, no solo mi forma de trabajar, sino mi forma de vivir, comenzó a cambiar poco a poco. Por ejemplo, de camino al trabajo, si un anciano subía a la micro, me levantaba inmediatamente para cederle el asiento. Al salir de un ascensor, si había alguien detrás, sostenía la puerta de forma natural. Al recibir el vuelto en una tienda, decía «gracias», mirando a la persona a los ojos. Nadie me dijo que lo hiciera. No era un hábito ni una obligación. Era simplemente mi forma de devolver, aquí en tierra, lo que había recibido en ese cielo. Ordenar el corazón, ser considerado con el otro, valorar no solo tu tiempo y tu espacio, sino también el de los demás. Esa es la esencia de la cultura chilena que descubrí, y fue el regalo más grande que aprendí en este viaje por los cielos. Quisiera volver a volar en esa ruta. De repente, me encuentro susurrando eso para mis adentros. A veces, mientras tiendo la ropa, otras, mientras miro el cielo desde la ventana de la micro. Es un sentimiento que se cuela de improviso en las pequeñas grietas de la vida cotidiana. Sin darme cuenta, ya llevo casi 10 años trabajando como tripulante de cabina, volando por los cielos del mundo. Ya ni siquiera puedo contar con exactitud las ciudades que he visitado. El bullicio de Nueva York, el cielo nublado de Londres, el sol deslumbrante de Dubái, las luces nocturnas de Seúl, el atardecer sobre Ciudad del Cabo. Cada uno de esos lugares ha coloreado mi vida y ha enriquecido el mapa de mis recuerdos. Pero, a través de todas esas experiencias, los momentos en que he sentido desde el fondo de mi corazón que valía la pena hacer este trabajo han sido sorprendentemente pocos. No es que no me gustara mi trabajo. Simplemente, creo que algo faltaba en lo más profundo de mi ser. Una sensación de conexión real, algo que no se puede obtener de la repetición mecánica. Y una de esas sensaciones fue, sin duda, la ruta a Concepción. Esa serenidad, esas palabras amables, ese orden en el que nadie empuja al otro. Cuando alguien cede el paso, nadie lo considera una pérdida. Al contrario, sus gestos enseñan que la capacidad de hacerlo de forma natural es una virtud. En esa cabina no había palabras despectivas ni exigencias lanzadas con ira.
Solo existía la calma del respeto por el otro. El trabajo de tripulante de cabina es una profesión en la que uno está constantemente del lado del que da hospitalidad, servicio, consideración, flexibilidad, y a veces, la gestión de emergencias. Todo es por el bien del pasajero, y apenas hay espacio para que uno exprese sus propias emociones. Pero en la ruta al sur de Chile, era diferente. Los pasajeros respondían a la mano que les extendías, superponiendo suavemente la suya. No era una gratitud exagerada, sino más bien una forma de cortesía que se transmitía sin palabras. En ese intercambio invisible, redescubrí por primera vez el verdadero significado de trabajar en el cielo. Después de ese vuelo, les conté la historia a mis colegas innumerables veces. La limpieza es increíblemente fácil, les decía. Son personas que te demuestran su gratitud con acciones. Sientes que cada uno de ellos es como un compañero de equipo. Todos se reían y decían, eso suena como una utopía, Sophie. Yo asentía con una sonrisa, pero en mi corazón estaba convencida, no era una utopía. Era un cielo real, conectado por el respeto. Lo que más quería transmitir era la silenciosa belleza de los chilenos. No se trata de hablar en voz baja. Tampoco de reprimir lo que uno piensa. Se trata de mantener siempre un espacio dentro de uno mismo para la consideración hacia los demás. Esa era la fuerza que residía en su interior. Todavía, a veces, miro al cielo. Caminando por la calle, al atardecer volviendo del trabajo, desde la ventana de un café. Cuando descubro un avión despegando, siento un calor en el fondo de mi pecho. Quiero volver a ese cielo. Ese deseo, a pesar del paso de los años, no se ha desvanecido, sigue vivo dentro de mí. Ser asignada a la ruta del sur no es algo que ocurra todos los días. Es más bien una recompensa que se otorga a quienes han acumulado experiencia. Para mí, era un lugar donde entraba la luz. Pero si alguna vez tuviera la oportunidad de nuevo, quisiera recibir cada momento no como un simple trabajo, sino como un acto de gratitud. Y al despedir a los pasajeros que bajan del avión, quisiera decirles una vez más, muchas gracias por volar con nosotros. Que tengan un excelente día. La imagen de esas personas devolviendo el saludo con una leve inclinación de cabeza, a veces con una sonrisa amable, otras con timidez, sigue grabada en mi corazón. Esa es la razón por la que amo el cielo. Y la razón por la que me siento orgullosa de este trabajo. En el cielo siempre hay viento, pero lo que más profundamente conmovió mi alma fue ese lugar donde el viento fluía en silencio. Esa fue la verdadera belleza del cielo que descubrí.